Saludos, estimados amigos, estamos en un nuevo programa de Focus en Democracia. Soy Marlon Puertas y hoy es martes 31 de mayo del 2016. En esta ocasión vamos a tratar un tema referente al dinero electrónico en el Ecuador, el uso que está propiciando el gobierno por medio de diferentes leyes. Tenemos en el estudio como invitados al economista Vicente Albornoz, que pertenece a Cordes. No. ¿Ya no? Hace más de 3 años que no. Soy decano de la UTLA de Economía y Administración. Perdón, entonces. Hacemos la corrección respectiva, perdón, Vicente. No hay y problema. tenemos a Mauricio Pozo, economista, exministro de Finanzas y también en el ejercicio profesional en estos momentos. Gracias. Así que con ellos vamos a tratar el dinero electrónico que está impulsando, estimulando el gobierno a través de diferentes herramientas. Y la última de esas fue justamente la aprobación de la ley solidaria por el terremoto que afectó gravemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y primero quiero llamar la atención justamente de eso, Vicente, de que en una ley que no tiene nada que ver con el tema del dinero electrónico, finalmente se pone unas disposiciones transitorias al final que se refieren justamente al dinero electrónico. Por un lado se intenta estimular que las personas accedan a este sistema, y por otro también se toma una decisión que ha llamado mucho la atención de los analistas, diciendo que en la disposición transitoria tercera, y lo voy a leer para poderlo entender mejor, que por el plazo máximo de 12 meses contados a partir del siguiente mes de la publicación de la presente ley, el Banco Central del Ecuador podrá proveer a título gratuito o subsidiar a las entidades del Sistema Financiero Nacional la implementación de sistemas de banca móvil vía USSD, que es el Servicio Suplementario de Datos No Estructurados, o cualquier otro mecanismo de interconexión con la plataforma de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador, conforme a los límites y condiciones que se establezcan mediante regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Segundo párrafo de esta misma disposición tercera dice: para este fin, durante el plazo determinado en esta transitoria, el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Qué significa esto, Vicente? A ver, yo creo que hay que hacer un poquito de análisis de antecedentes de esto del dinero electrónico. El dinero electrónico arranca, la primera transacción la hizo el entonces gerente del Banco Central hacia septiembre de 2014, cuando compró una botella de agua en una feria de computación, algo así. Así lo hizo. Pagó 80 centavos, ese es el dato anecdótico, ¿no? Pero desde septiembre 2014 en adelante, el dinero electrónico crece lentamente. Se demora alrededor de un año en llegar a $800,000 más o menos, y en ese nivel se ha quedado desde hace unos 6 meses. Cifra minúscula, ¿no? Es básicamente $1 de cada $50,000 que circulan en el país, en números muy redondos, ¿no? Entonces, uno de cada $50,000 que circulan en el país es dinero electrónico. Y ahí uno debería preguntarse por qué el dinero electrónico no ha crecido más. Y ahí yo creo que hay dos respuestas. Por un lado, no hay la necesidad del sistema de dinero electrónico, porque dinero electrónico en los sitios que ha tenido éxito, por ejemplo en Kenia, son países muy grandes con una población con muy poca densidad poblacional, donde hay muy pocos servicios bancarios cerca de donde la gente vive, ¿no? Entonces, un keniano, para transferirle dinero a otro keniano que está al otro lado del país, tendría que recorrer muchos kilómetros hasta llegar a una sucursal bancaria, transferir, etcétera, etcétera. Y el otro keniano que recibe el dinero también tendría que recorrer kilómetros hasta llegar a la sucursal bancaria, etcétera. Aquí en el Ecuador no es así. Somos un país más pequeño que Kenia, con una densidad poblacional mucho más alta, con un nivel de ingresos más alto y con muchísimo más sucursales bancarias, ya sea desde las grandes matrices de los bancos hasta, no sé, pues de la pequeña sucursal, el cajero automático, incluso estas corresponsales no bancarios, que son las tienditas que tienen alguna atención bancaria. Entonces, si es que uno quiere hacer una transferencia, una transacción, necesita dinero, una compra, cualquier cosa de esas, tiene muchos puntos en los cuales le pueden atender. Entonces, la gente no necesita del famoso dinero electrónico para su vida diaria. Entonces, no hay una necesidad, no es que está atacándose una necesidad no atendida, por un lado. Y la otra razón por la cual ha crecido tan poco el dinero electrónico es porque la gente como que no
está seguro si es que tengo ahí $10, mañana van a seguir mis $10 ahí. Hay una cierta desconfianza y en temas de dinero y en temas de mercado de crédito, mercado financiero, la confianza es la clave. El rato en que se pierde la confianza, no funcionan las cosas. Y aquí no es que se perdió la confianza, es como que nunca nació con suficiente confianza el sistema. Entonces la gente no tiene ganas, no tiene ni ganas ni necesidad de utilizar este sistema. Entonces el sistema no crece. Ya le digo, el último dato que hay está en $880,000 de dinero electrónico en el país, que es básicamente lo mismo que había hace 6 meses, ¿no? Ahora, ¿cómo logra el gobierno que haya un poco más de uso? Pues creando incentivos, así le cuesten al gobierno, ¿no? Ya podremos analizar el qué interés tiene el gobierno en que se use dinero electrónico, pero se busca crear incentivos, así le cuesten, para que la gente vaya hacia el dinero electrónico, y dentro de eso está pues el proveer servicios gratuitos, el dar un subsidio, es decir, el reducir la tasa del IVA que se cobra a quienes usan dinero electrónico. A mí me parece que esto es bastante artificial. Y es bastante artificial porque la gente naturalmente no quiere usar dinero electrónico. Ya ¿Y sea por porque qué no el le sirve o interés porque del no le gusta. gobierno de estimular eso? O sea, ¿hay una intención velada para qué? No, a mí no me parece que es velado, me parece que es evidente. El gobierno quiere que el país use más dinero electrónico porque eso le daría un poco más de flexibilidad en la capacidad de crear dinero que tiene. Algo que a mí no me parece loable, pero creo que eso es el interés que está atrás. Capacidad del gobierno de poder crear dinero, a través de emisión vía Banco Central. Básicamente eso sería la razón. Eso está claro. Me parece que es evidente, no es una intención velada. El gobierno claramente quiere promocionar el uso del dinero electrónico. Eso no creo que es un tema de opinión. Ese La es el opinión hecho. podría ser el sobre para qué quiere usar ese dinero electrónico, por qué quiere promocionarlo tanto, pero que lo quiere promocionar me parece que es un hecho incontestable. Economista Pozo, ¿cuáles son, por qué se han prendido las alertas justamente de varios sectores respecto a esta intención que Vicente Albornoz la califica como clara, frontal del gobierno, de promover el uso del dinero electrónico en un momento en el que el gobierno requiere efectivamente liquidez o darle movimiento a la economía en una situación económica realmente asfixiante? ¿Qué busca? Bueno, hay declaraciones de algunos voceros del gobierno que mencionan que uno de los propósitos del dinero electrónico es aumentar lo que se denomina la velocidad de circulación del dinero, es decir, el número de veces que el dinero rota en la economía en un cierto periodo de tiempo. ¿Y eso por qué? Porque ante una falta de liquidez, ello podría ayudar a que las transacciones se realicen con mayor facilidad y se aminoraría el impacto de esa falta de liquidez. Obviamente esto es una ficción, porque en la práctica un aumento de la velocidad de circulación, por ejemplo, que daría paso a lo que se conoce en economía como la creación de dinero secundario de alguna manera a través de los bancos también, debería estar respaldado de alguna manera por parte del Banco Central. Y la preocupación viene porque ante la falta de liquidez que se ha venido presentando ya algún tiempo atrás, el Banco Central ha venido ejerciendo una serie de políticas que contravienen los sanos principios de administración de las reservas internacionales. El Banco Central, por ejemplo, con los recursos recibidos de sus depositantes, donde está el caso de los bancos privados y públicos, está la seguridad social, están los gobiernos seccionales y en una cantidad muy minoritaria el gobierno, a través de la cuenta del Tesoro, ha usado estos fondos, por ejemplo, para, comillas, invertir en bonos de Estado. Es decir, ha tomado la plata que no es de ellos para prestarle al gobierno. Líquida. Ahí estamos hablando de liquidez que se ha transformado Liquidez que se ha en utilizado papeles. para poder adquirir bonos y de esta manera darle liquidez al gobierno y que éste pueda usar en todo su uso de gasto público en general. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que ante un momento de esa naturaleza, añadirle al Banco Central otra obligación que signifique, en este caso, un pasivo llamado dinero electrónico, porque la regulación, cuando se creó, dice el emisor de dinero electrónico es del Banco Central. El Banco Central ya no es emisor, dejó esa potestad desde que se dolarizó la economía. Lo único que se le permitió al Banco Central es acuñar moneda fraccionaria, con la
necesidad de que estén estos 25 o 50 centavos respaldado en 25 o 50 centavos de dólar. Ahora se le da la potestad de que eso sea así. Y obviamente existe la preocupación de que un uso excesivo del dinero puede dar lugar a una suerte de patacón ecuatoriano, es decir, una emisión de algo que no tiene un respaldo inorgánico en los recursos de liquidez que debe tener el Banco Central. Inorgánico, como se le conoce más comúnmente. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que si se usa un celular o un iPad o cualquier instrumento electrónico para hacer una transacción, eso no tiene mayor implicación. El problema es cuando interviene el Banco Central, porque el momento en que interviene el Banco Central y el sistema financiero, por ejemplo, tiene que abrir una cuenta en el Banco Central para poder dar viabilidad a este proceso, el momento en que traspasa las puertas del central, viene la preocupación porque, como digo, esos recursos que ya se depositaron fueron usados para otras cosas, haciendo al Banco Central un banco comercial, cuando el Banco Central no es comercial, ni con moneda, ni sin moneda propia, me refiero. Es un banco que debe cuidar y precautelar los medios de pago y la liquidez de la economía. Así que esas son las preocupaciones, creo yo, por la situación que se ha presentado, por los antecedentes que ya hemos visto que hace el Banco Central y que ha hecho el Banco Central y que lamentablemente el día de mañana, ojalá no ocurra, se le imagina al gobierno empezar a pagar ciertas obligaciones fiscales con dinero electrónico, porque por el momento es voluntario. Y por esa voluntariedad es que los agentes económicos no han dado mucho pie para que esto tome vuelo, y efectivamente los saldos de utilización están parqueados, no se han movido, obviamente sí existiría la capacidad mañana de que el gobierno se le ocurra, por ejemplo, pagar subsidios con dinero electrónico, o pagar a contratistas del Estado con dinero electrónico, o por último pagar sueldos con dinero electrónico. En cuyo caso ya este monto pequeño que estamos hablando ya no sería tan pequeño y estaría con el riesgo que acabo de mencionar. Pero tengo entendido que algunos contratistas del Estado, que obviamente mantienen enormes deudas pendientes de cobrar con el gobierno, ya han recibido por una parte bonos y han cobrado con esos bonos, y esos bonos ya se están también convirtiendo en liquidez con el respectivo descuento. Fue una forma ya de pagar de esta manera por parte del gobierno. Pero, Vicente, le quiero preguntar, en la práctica, un ciudadano, ¿cómo puede ya incursionar en el sistema del dinero electrónico? ¿Tiene que abrir una cuenta especial para el dinero electrónico? ¿La abre en los bancos privados o tiene que abrirla directamente en el Banco Central? ¿Cómo funciona eso? Si un ciudadano quiere decir, bueno, yo me quiero beneficiar de los 4 puntos menos del IVA que el gobierno ofrece a los ciudadanos que van a hacer transacciones, ¿cómo se convierte esto en la práctica? A ver, en la práctica es una operación relativamente sencilla. Con el teléfono no se necesita un teléfono inteligente, puede ser un teléfono con que mande mensajes de texto, la cosa ya funciona. Es cuestión de revisar en el internet, no es complicado el proceso. Pero aquí lo importante es ver hasta dónde el dinero electrónico va a tener un respaldo. Porque, a ver, imaginémonos que yo voy al Banco Central y le entrego $10 al Banco Central. Le entrego un billetito de $10 y digo, por favor, acredíteme esto en mi cuenta de dinero electrónico. Y después yo cojo ese dinero y lo transfiero a usted. Usted recibe $10 de dinero electrónico. ¿Cómo sabe usted que ese dinero está bien respaldado? En el caso específico usted sabe que está bien respaldado porque el Banco Central se quedó con el billete de $10 metido en sus bóvedas, y usted puede ir y retirar los $10 y sacan de la bóveda y le entregaron el dinero. Entonces ahí la cosa no es problemática. El problema estaría si es que el Banco Central, por ejemplo, recibe un bono. El gobierno le da un bono y dice, este bono vale $10, ¿ya? Y esos $10 le transfieren a usted, ¿ya? ¿Cómo sabe usted que ese dinero está bien respaldado? Usted va al Banco Central y dice, deme mis $10. ¿Será que el Banco Central le va a dar a usted el bono del Estado? No, pues ahí es donde entra la duda del respaldo de este dinero. Entonces por eso es que los ciudadanos hasta ahora le han visto como desconfiable al tema y como no tienen la seguridad de que el dinero está respaldado, porque no necesariamente el gobierno va a dar el billete de $10 para transferirle después a usted, la gente se queda sin entrar al dinero electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Los bancos privados ya tienen, obviamente, el sistema por medio de la tarjeta de débito, que ya
tiene muchos años de aplicación. Con eso se pagan cuentas también de luz, de agua, servicios básicos. Pero eso es dinero electrónico que está depositado en un banco, que en el fondo está en mi chequera. Exactamente, pero entonces el gobierno, por medio del Banco Central, tal vez entra también a competir con, además, sin una base real de depósito, pero entra también tal vez a competir en este campo con los bancos privados. Depende, ¿no? Depende lo de la base del depósito, ¿no? Si es que es el depósito que hice yo en el Banco Central para transferirle a usted los $10, ese está respaldado porque yo entregué el billetito de $10. Pero si llega el gobierno y dice, a ver, este mes voy a pagar una cuarta parte de los salarios en dinero electrónico, y eso son unos $200 millones. Entonces coge y le entrega un bono al Banco Central. Dice, este bono, el gobierno pagará $200 millones. ¿De dónde? Nadie sabe, pero bueno, dice el bono ese. Entonces, el Banco Central recibe ese bono y le acredita al gobierno 200 millones en su cuenta de dinero electrónico y después paga sueldos. ¿Ese dinero con qué está respaldado, pues? Esa es la duda que tienen los ciudadanos. Entonces, como la ley no es totalmente a prueba de fallas, la ley debió haber prohibido total y absolutamente que el dinero electrónico tenga un respaldo distinto a el efectivo por poco. Como no lo hizo así, entonces deja flotando una cierta desconfianza. Y eso pasa con la transitoria aprobada en la ley solidaria por el terremoto, en la que en ese parrafito se deja por este tiempo exento al Banco Central de los controles que la propia ley imponía. No estoy seguro, pero deja, a ver, lo que es evidente es que deja ese saborcito de desconfianza. No estoy seguro si realmente le está abriendo todas las puertas para emitir dinero, pero deja ese sabor. Y eso es suficiente para crear desconfianza. Y aquí es como que no se entiende que en el mercado de dinero, en el mercado crediticio, la confianza lo es todo. Y si se pierde eso, es muy difícil recuperarlo. Y esa es la crítica principal que veo yo al manejo que se ha hecho, al manejo político del dinero electrónico, que quizás había buena voluntad detrás de eso, pero no es evidente y no se crea la confianza necesaria para creer en el dinero. Sobre todo con las condiciones actuales que atraviesa el país. Economista Pozo, usted mencionó, y sería bueno recordarlo, el tema de los patacones en Argentina. ¿Cuáles fueron las consecuencias ahí en ese país cuando se desató esta crisis? ¿Nos puede recordar? Claro, recordemos que Argentina tuvo un sistema bimonetario con una relación de 1 a 1 entre el peso y el dólar. Eso se llamó la convertibilidad. Y que supuestamente había el respaldo para cualquier tipo de transacción en moneda dura. Lo que ocurrió es que los distritos o las provincias argentinas empezaron a emitir papeles, deuda, con garantía del gobierno central. Y en un proceso creciente de emisión, el momento en que esos papeles vencieron y se acercaron al gobierno central a decirme, ahora deme la plata, para poder hacer efectivo el vencimiento del papel, no había la plata. Y fue el momento en que quebró el sistema de la convertibilidad en Argentina. A ese documento, a esos papeles, les denominaron patacones. Y claro, me recuerda para el caso ecuatoriano esa situación, porque lo que estábamos comentando, por ejemplo, del caso de los TBCs, que son los títulos del Banco Central, para que los sectores privados puedan pagar impuestos. Ese proceso para el sector privado es intrascendente, es decir, inclusive es hasta conveniente, diría yo, porque paga una obligación directamente o por último se transa y alguien paga la obligación. El problema está en que el proceso ese de emitir un papel para que finalmente alguien le entregue al SRI ese papel, pongámoslo comillas, porque no hay papel, realmente es desmaterializado el proceso. El SRI recibe el papel, es un papel de cupón cero a un año sin tasa de interés involucrada. Al año el SRI debería darse la vuelta, ir al Banco Central y decir, señores, tomen el papel, denme la plata. El Banco Central no tiene la plata para devolver eso. Tanto no tiene la plata que entre los activos líquidos del Banco Central, que realmente son las reservas internacionales, versus los pasivos exigibles, que son los depósitos, hay ya una diferencia, un desfase de aproximadamente 4.100 millones de dólares. Y ahora le estaríamos incorporando otro pasivo más, otra obligación más llamada dinero electrónico, un balance ya de entrada que tiene un problema de desfase y de no cobertura de los depósitos. Inclusive,
los depósitos del sistema financiero privado, que el gobierno ha venido insistiendo en que esa es su obligación de cubrir, ni siquiera eso está cubierto. En las últimas fechas eso cubre más o menos el 60% de los depósitos. ¿Por qué? Porque han utilizado la liquidez, como decía, para hacer otras cosas como es prestarle plata al Estado. Así que efectivamente el Banco Central ha empezado a usar los recursos de una manera, yo diría, bastante creativa, pongámoslo así, para prestarle plata al Estado. Inclusive hace pocos meses, un mes, un poco más, recursos de los afiliados a la Seguridad Social fueron utilizados en una inversión, pongámosle comillas, en un banco de propiedad estatal, pero dentro del grupo de privados, para que esa liquidez que ingresó al banco por una inversión que hacía el BIES, el banco después se dé la vuelta y compre un bono de Estado, en cuyo caso simplemente estaremos viendo una triangulación entre la plata del BIES, que no le da directamente al Estado, pero que pasa por el sector privado para que éste finalmente termine comprando un papel público. En ese caso aumentaron los depósitos, pero obviamente concentrado el aumento de los depósitos en esta operación puntual que acabo de explicar. Entonces todo esto lo único que demuestra es una desesperación, un problema de iliquidez significativo, entorno en el cual se le involucra un nuevo concepto llamado dinero electrónico, que ya de por sí nace, a mi criterio, con un tema de desconfianza. Usted se refiere al caso del Banco del Pacífico, correcto, que salió publicado el fin de semana en Diario El Comercio. Sobre eso también quisiera abordar más a profundidad en el siguiente bloque. En estos momentos corresponde hacer una pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Gracias por su atención. Estamos en este programa analizando el dinero electrónico con Vicente Albornoz y Mauricio Pozo. Y también otras movidas financieras del gobierno realizadas en los últimos días, en las últimas semanas, producto de la desesperación, esta es la palabra que se ha utilizado aquí, del régimen para ganar algo de liquidez en una necesidad realmente apremiante por cubrir siempre a fin de mes los roles de pago, los gastos puntuales de cada mes, que además se van incrementando, ¿no? Esto no tiene freno, ni siquiera con el incremento del precio del petróleo que últimamente se ha venido dando. Hoy justo leía que está ya bordeando los $50 el barril, que para una economía sana sería un buen precio, pero para nosotros, para la ecuatoriana, realmente no significa mayor atenuante. Vicente Albornoz, ¿qué tan flexible o elástico puede ser el sistema de dinero electrónico en nuestra economía? Hablamos de que el gobierno obviamente quiere ganar, hay un espacio de movimiento, de que se siga generando en la economía una simulación de liquidez, porque hablamos justamente de eso, porque no hay respaldo. ¿Hasta dónde puede dar? ¿Y hasta cuándo es el límite que esto puede reventar en algo como lo que ocurrió en Argentina? A ver, en teoría esto no tiene límite.
en puro teoría, ¿no? Es decir, el gobierno podría darle bonos al Banco Central y el Banco Central le acreditaría dinero al gobierno y el gobierno podría gastar. Pero yo creo que hay un freno y muy importante en la práctica, y ese freno es la desconfianza de los ciudadanos. Es decir, si es que un funcionario público recibe la cuarta parte de su sueldo en dinero electrónico, ni corto ni perezoso, rapidito va a ir y convertir ese dinero en dinero bancario, va a ser que le depositen en la cuenta del banco, no se le va a quedar con el dinero en formato electrónico, y ese instante habría que explicar todo el mecanismo de los depósitos de los bancos en el Banco Central, y etcétera, etcétera, pero ese instante, si es que el funcionario público, digamos, recibió $500 en dinero electrónico y los convierte en dinero bancario, ese instante salen $500 del Banco Central y se debilitan $500 del balance del Banco Central. Entonces, yo creo que el mismo Banco Central va a poner un freno a esto el rato en que empiecen a salir muchos dólares del Central para atender este creciente demanda de dinero bancario a cambio de dinero electrónico. Entonces, yo en eso debo confesar que soy un poco optimista y mi optimismo se deriva en la confianza que tengo en que los ecuatorianos son muy desconfiados de este sistema. Y al ser tan desconfiados del sistema, no le van a dejar crecer. Entonces, en teoría, esto puede crecer sin límite. En la práctica, creo que va a tener un crecimiento muy, muy limitado por la desconfianza que el público ecuatoriano le tiene al sistema. ¿Puede llegar el gobierno a obligar a los ciudadanos a utilizar el dinero electrónico? ¿Usted cree que se dé el siguiente paso? No creo, porque sería una medida tan impopular que dudo que la tomen en general. Y estoy seguro que no la van a tomar hasta las elecciones del próximo 19 de febrero. No se olvide, tenemos elecciones en menos de 9 meses y eso es clave para entender el comportamiento del gobierno. Así que no creo que simplemente una medida tan impopular como obligarle a alguien a tener una moneda distinta al dólar, sobre todo antes de las elecciones. Economista Pozo, ¿qué tanto afecta esto al sistema en general? Porque estamos hablando ya de un gobierno que prácticamente ya no tiene tapujos en decir que necesita este tipo de sistemas para poder paliar en algo todas las deudas que tiene encima. Pero sin embargo esto también al sistema financiero le genera, bueno, estamos hablando de nerviosismo, un poco de desconfianza, vemos al gobierno desesperado por recursos, sabemos que el Banco Central ha utilizado incluso los depósitos hechos por banca privada, y eso a la final la gente se entera y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto afecta a estos movimientos desesperados del gobierno? Bueno, los excesos siempre tienen una secuela, una consecuencia. Recuerde algo, a ratos me da la impresión que el nombre de dinero electrónico es un nombre demasiado generoso. Y generoso porque el dinero tiene que reunir ciertas características para ser tal. Un poco cuando uno empieza a estudiar economía le enseñan que el dinero tiene que cumplir ciertas funciones para ser dinero. Tiene que ser primero un instrumento que permita asignar valor, que sea una unidad de cuenta, que permita atesorar riqueza, es decir, que se pueda comprar mañana lo que puedo comprar el día de hoy, es decir, algo que genere la confianza suficiente. Si no reúne esas características, no es dinero. El dinero electrónico, pregunto yo, ¿es un instrumento o es dinero donde, por ejemplo, la gente aceptaría que sus salarios sean dinero electrónico? Probablemente la respuesta de todos, por no decir alguno que no quiera, va a decir, yo prefiero ganar en dólares que en dinero electrónico. Me pagan en efectivo. ¿Yo ahorraría en dinero electrónico? Probablemente la respuesta es no. Entonces, no reúne esas características. Distinto habría sido que sea un instrumento de pago, como es una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. ¿Usted preferiría que se lo denomine así? Yo creo que si el Banco Central no aparecía en este escenario, otro habría sido el resultado de un instrumento para mercado, para este propósito. Pero el rato que entre el Banco Central con los antecedentes que se han venido produciendo, obviamente que genera esta situación de incertidumbre y preocupación de a dónde mismo van a querer llegar. Yo creo que lo que no creció el dinero electrónico a lo largo de los últimos meses es bien esclarecedor de la real confianza que esto genera. Me parece que no va a dar mucho resultado en la práctica esta promoción del gobierno para que si usted compra en dinero electrónico le devuelven el IVA, o le aumento el IVA también en dinero electrónico,
Porque claro, para yo poder comprar el dinero electrónico tengo que depositar el dinero electrónico, la plata. Y como no sé qué va a pasar con esa plata, por todo lo que hemos explicado, probablemente yo prefiero abstenerme y seguir haciendo mis transacciones en dólares. Y pagar incluso el si me incremento quieren del devolver IVA. parte del IVA en dinero electrónico, voy a decir, no, a mí me devuelven en dólares, a mí no me devuelven en dinero electrónico. Entonces, yo creo que ese principio básico que significa la confianza de una moneda no tiene el dinero electrónico. Por esa razón, probablemente no dé lugar a un resultado favorable. Ahora, sí es de verdad algo que cabe mencionar. El gobierno legalmente, obviamente, sí podría obligarlo. No creo que lo haga. Pero aquí hay algo que hay que mencionar. Si una obligatoriedad del gobierno o una decisión del gobierno para pagar ciertas cosas ya grandes, como mencioné, con dinero electrónico, es percibido por el mercado, por la sociedad, por los ciudadanos, como una real falta de dólares, el gobierno puede ser el que esté engatillando un proceso de crisis mucho más complicado de manejar. Y yo no creo que el gobierno, peor aún en una etapa preelectoral o electoral, esté en la línea de generar más problemas de los que ya el propio gobierno crea. Y el país ya tiene un problema recesivo, ya tiene un problema de liquidez. No creo que esté promoviendo problemas de otra naturaleza. Pero entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para satisfacer todas las deudas que el gobierno va acumulando? Esta era una de las vías, aparentemente. Sí, pero no creo que le dé mucho, a menos que, como digo, empiece a obligar a que esto se lo haga o empiece a pagar cosas con esto. Pero yo creo que, al menos es mi lectura, yo creo que la estrategia del gobierno es llegar a fin de año a como dé lugar. Y si esto no da, pues tendrá que ser endeudamiento externo en las condiciones que sean, ventas anticipadas de lo que sea, titularizaciones, entrega de empresas públicas a cambio de plata por un tiempo X. Ya se lo hizo con el caso de la empresa Schlumberger. Es decir, creo que ahí va a optar por conseguir plata en donde sea, llegar al fin de año. Y los próximos meses del siguiente año, pues, será problema del siguiente gobierno cómo se maneje con el legado que le dejan. Que se las arregle el siguiente. Entonces, un poco ustedes ponen ahí un poco de tranquilidad en el tema de dinero electrónico y los riesgos que podría conllevar. Pero pasamos a otro tema ya. En efecto, el gobierno va a tener que solventar estos meses que aún le quedan, que es casi un año, para pagar sus obligaciones. Entonces pasamos a otro asunto, que es venta de activos, por ejemplo. Y ahí está en la lista el Banco del Pacífico, que justamente acabamos de decir, tiene ya un pasivo de parte de finanzas por casi 500 millones de dólares que ha entregado, y otros activos más que el gobierno ha puesto en la lista de venta. Hay unos, por ejemplo, el Banco del Pacífico va a ser difícil que tenga algún interesado con esa deuda por cobrar al gobierno. Ha estado también en la lista Yatame, ha pasado una hidroeléctrica también, los canales incautados. ¿Es esta intención real, Vicente, de vender, o es simplemente un anuncio que en la práctica no va a pasar nada? No vamos a tener en la puerta una fila de interesados por comprar estos activos que ofrece el gobierno. A ver, yo me imagino que sí hay una intención de vender, ¿no? No por ideología, no es que ellos creen que las empresas de ese tipo están mejor manejadas en el sector privado que en el público, no, creen exactamente lo contrario, creen que es mejor que el Estado maneje todo, pero están tan desesperados por recursos que podrían llegar, o sea, que realmente sí quisieran vender estas empresas. Pero en la práctica me parece muy difícil encontrar compradores. Entonces, a ver, el deseo de vender creo que sí existe. Ya, es real. Sí, pero la posibilidad real de encontrar compradores le veo bien escasa, porque ¿quién va a comprar un canal que no tiene publicidad, que no sea la estatal? ¿Quién va a comprar un periódico que no tiene publicidad ni lectores, a no ser que sea la publicidad estatal o los lectores obligados en el Estado? ¿Quién va a comprar un banco que más se ha dedicado a servir los intereses del gobierno que a ser rentable? Entonces, van a obtener, si es que llegan a obtener, van a obtener ofertas bien baratas para todos estos activos, ¿no? Para todas estas empresas. ¿Quién va a querer comprar una empresa como Tame que tiene pérdidas? Entonces, si es que llegan a tener una oferta para comprarse el Banco del Pacífico, Gama Visión, Telecentro, el Telégrafo, ¿cuál más quedaba? Bueno, cualquiera de esas, van a ser ofertas bien bajas. La gente no va a estar dispuesta a pagar mucho. Y claro, es el reflejo, por un lado, de que no se han manejado esas empresas
buscando rentabilidad. Y por otro lado, de que así fueran empresas que se hubieran administrado buscando rentabilidad, estamos en un país en recesión y las empresas en los países en recesión valen menos que la misma empresa en un país boyante. Entonces, mi apuesta es que no se van a vender esas empresas porque las ofertas que lleguen, en caso de que lleguen, van a ser tan bajas que no van a vender las empresas por precios tan reducidos. Vicente, le propongo que lo ayude al gobierno. Que usted ahora, en este momento, le diga de dónde puede sacar recursos para terminar el año, aunque sea. Muy fácil. Realmente no es difícil. A ver, el gobierno tiene un déficit de unos 7,000 millones de dólares, más bien, tenía un déficit de 7,000 millones de dólares antes del terremoto, ¿no? La diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto era 7,000 millones de dólares antes de que empiece a temblar la tierra. La solución a eso es muy sencilla, hay que reducir el gasto. Y en lo que sea necesario para igualar ingresos con gastos, así de sencillo. Una situación drástica, en todo caso, un recorte que tiene que ser fuerte. Pero es que no hay otra salida, es decir, le faltan 7,000 millones de dólares al gobierno y es tan enorme esa cantidad de dinero. Fíjense el siguiente cálculo, si quisieran cubrir eso solo con impuestos, hubieran tenido que duplicar el IVA. Entonces es una cosa demencial el hueco que hay. Entonces, dado que no hay cómo cubrir el hueco subiendo impuestos, lo que hay que hacer es reducir gastos. ¿A qué nivel? No estoy diciendo nada fuera de la lógica. Estoy diciendo que los gastos deberían ser similares a los ingresos. Entonces tienen que bajar los gastos hasta que se igualen a los ingresos. Y ahí vamos a tener un gobierno, primero, financiado, y segundo, un gobierno creíble, porque un gobierno que está gastando mucho más de lo que tiene, pierde credibilidad también. Entonces, esa sería la solución, reducir gastos. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcanzan los ingresos. Y hacerlo pensadamente, hacerlo razonadamente. No es cuestión de un telefonazo a fin de mes del ministro de Finanzas al ministro X, decirle, hermano, no pague sueldos este mes. Eso es absurdo. No, lo que tiene que haber es un análisis de dónde puedo reducir, porque ya sabemos cuánto hay que reducir. Hay que reducir tanto hasta que se igualen ingresos con gastos y hacerlo pensadamente, racionalmente, analizadamente, para que lo que se gaste sea aquello que realmente se pueda prescindir y no aquello que es vital. Economista Pozo, ¿usted cree que hay tiempo y el gobierno tenga el tiempo suficiente para llegar a alcanzar un acuerdo con el tan denostado FMI? Han sido 9 años despreciándolo, pero al final parece que se está haciendo un acercamiento de alguna forma para pedirle ayuda económica. ¿Se va a dar esto? ¿Usted cree que es posible y que el FMI, primero que el FMI quiera también, ¿no? Obviamente esto es de dos partes. Y segundo, ¿va a haber el tiempo suficiente para que el gobierno adopte alguna de las medidas que seguramente el FMI va a recomendar? Bueno, lo que acaba de anunciarse de los 370 millones de dólares del Fondo Monetario es una cantidad atada al 70% de la cuota que se llama, es decir, la participación que tiene el Ecuador en el fondo, y que tienen derecho todos los países suscriptores, el Ecuador es suscriptor, cuando tienen una catástrofe natural. Esto no tiene nada que ver con un programa económico. Es un derecho para poder acceder a eso y no tiene nada que ver con un programa. Eso ya está aprobado en todo caso. Eso tienen derecho, es automático, pongámoslo así. Okay. O el proceso de desembolso es mucho más corto y no hay requisitos, o hay requisitos básicos, digamos. Pero el tema es que hay algo de cambio de la posición del gobierno con los multilaterales, porque recordemos el 2007 lo que pasó es que le votaron al señor delegado del Banco Mundial, cerraron la oficina del Fondo Monetario en Ecuador, es decir, prepagaron la deuda con ellos mismos. Han ido cambiando. Antes las reuniones para revisiones de la economía que se hacen, que se llama del artículo 4, se lo hacían de manera virtual, pongámoslo así, vía Skype. Ahora ya les dejan venir y ahora a Quito, ya inclusive ya conversan. Sí. Pero eso yo creería que no necesariamente quiere decir que van a buscar un acuerdo. El Fondo Monetario tiene una práctica que no está escrita hasta donde yo conozco en ninguna norma, pero sí es una práctica. Si un gobierno le quedan 9 meses o menos para terminar su ejercicio y ese gobierno busca un acuerdo, el Fondo Monetario lo que hace es esperar a la siguiente administración, no negocia. Y un programa económico bien hecho para poder sustentar un problema como el que tiene el Ecuador no demanda menos de unos 4 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno hasta el mes de julio, más o menos, no se acerca al Fondo Monetario para ya explícitamente y formalmente solicitar un acuerdo,
probablemente esto va a ser un tema de la siguiente administración. Y lo otro es que el Fondo Monetario no tiene ningún problema. Yo he conversado con ellos están absolutamente abiertos, yo diría están hasta gustosos. Pese a todos los desprecios que recibieron. Sí, porque ese es una suerte de ese niño que se va de la casa muy molesto y que después de que se le acaba la plata regresa a la casa. Es medio así la cosa. El Ecuador se fue refunfuñando, se le acabó la plata y está regresando a los líderes del Fondo Monetario. Entonces, hasta políticamente le conviene al fondo ese proceso. No tiene problema, pero ahí lo obvio es que para que haya un acuerdo se requiere la voluntad de las dos partes, no de la una sola. Yo creo que el Fondo Monetario no tiene problema. Aquí la pregunta es saber si el gobierno ecuatoriano estaría dispuesto a un acuerdo donde estarían por cumplirse una serie de requisitos que no necesariamente políticamente estén en este momento dispuestos a hacerlo. A pesar de que son muy hábiles, me refiero al gobierno, muy hábiles en vender las decisiones, la política de comunicación ha sido muy proactiva. Y no me extrañaría que el día de mañana digan que es el primer programa con el fondo donde le doblan el brazo al fondo y que el Ecuador primera vez que firme un acuerdo soberano con el fondo. No me extrañaría ese hacer un mensaje en ese sentido. Pero en la práctica yo creería que no van a buscar un acuerdo y van a seguir endeudándose como puedan, levantando plata como puedan, hasta poder alcanzar una fecha cercana al cambio de gobierno. ¿Y hay todavía organismos o países, hablo específicamente de China, dispuestos a seguirle dando plata a Ecuador en condiciones con garantía, de deuda? sí. Bueno, los chinos no están arriesgando mucho, están garantizados con crudo. Sí. Hay algunos campos que dicen que nos compromete por 2 gobiernos seguidos. Es decir, ellos prestan caro, prestan con garantías, cosa que por cierto siempre estuvo prohibido y nunca a ningún gobierno anterior ni ningún ministro se le ocurrió firmar un acuerdo de deuda con garantía petrolera. Habría sido traición a la patria. Pero aquí se lo ha hecho y no ha pasado nada. Así que ellos están cubiertos. Yo no les critico a los chinos. Yo creo que ellos están haciendo un buen negocio. Yo creo que está haciendo un mal negocio el Ecuador. Entonces yo creo que van a seguir en esa línea. Recuerden que ya se acercaron a Tailandia. Han hecho algunas cosas. Entonces yo creo que van a seguir en ese proceso de prestarle, titularizando reservas el día de mañana. Yo no sé. Ahí vendrán cómo levantan fondos de aquí en adelante y obviamente la obra pública muy probablemente o el gasto de inversión se reducirá al mínimo porque no van a tener de dónde más recortar. Vicente, finalmente, ¿le alcanzará al gobierno durante estos meses que le quedan tirar la pelotita para adelante y dejarle que al siguiente gobierno la gran responsabilidad de asumir las consecuencias? ¿Va a alcanzar? A ver, veamos cuál es el tiempo que queda, ¿no? Las elecciones son el 19 de febrero del próximo año y el cambio de mando es el 24 de mayo del próximo año. Para el 19 de febrero quedan 8 meses y medio, más o menos. Obviamente sí le va a alcanzar al gobierno por la forma en que puede patear la pelotita para adelante, ¿no? Si es que el patear la pelotita es atrasarse en pagos, ir reduciendo gastos, lo va a lograr, ¿no? Lo va a lograr. Pero el problema de esta contracción del gasto público es que es una contracción del gasto público hecha bastante al apuro. No es una contracción del gasto público pensada, analizada, sino es pues el telefonazo del ministro a fin de mes diciendo no me gasten en tal cosa, pero ya tengo que pagar, no me paguen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el gobierno va a alcanzar llegar a febrero con toda seguridad. Habrá que ver con qué tipo de atrasos, con qué tipo de no pagos llega a esa fecha, pero que va a llegar, va a llegar. Claro, la pregunta del millón es qué va a pasar después, ¿no? Con el siguiente pero gobierno. Eso sí, más fácil que Mauricio conteste una pregunta tan complicada como esa. Mauricio, el gobierno no le deja, dicen que no le deja la mesa servir al siguiente régimen, ni siquiera le deja la mesa, han dicho algunos. Si el gobierno se fuera el día de hoy, ya la mesa está absolutamente desarreglada. Y el legado va a ser terrible. O sea, el gobierno que venga, cualquiera que este sea, se va a encontrar con un problema muy complicado de administrar. El problema de esto es que, Marlon, no hay un programa económico. Este gobierno no ha tenido un programa económico. El gobierno lo que ha tenido es plata, que le ha caído por el petróleo y por impuestos que han venido creciendo a lo largo de las 20 y pico reformas tributarias también. Y lo que ha hecho es utilizar en lo que políticamente le ha sido más rentable usar esos recursos. Pero un programa económico que signifique objetivos claros de crecimiento,
de estabilidad, de superávit fiscal, de superávit externo, de acuerdos internacionales, del rol del Estado. Eso no ha existido. Durante 10 años. Y probablemente el siguiente gobierno sí le va a tocar, ahí sí, hacer un programa económico que genere credibilidad y confianza, que es probablemente lo que no tenemos en el momento. Y pese a todos los costos que eso va a representar para la población, obviamente. Así es. Amigos, muchas gracias. Este ha sido el programa del día de hoy. Agradecemos a Vicente Albornoz y a Mauricio Pozo por su presencia, por su análisis, por su orientación sobre una situación que realmente inquieta a todo el país ya desde ahora. Y eso que nos falta todavía un año más de Revolución Ciudadana. Gracias a ustedes y será hasta una próxima ocasión.